Muy buen día en México, buenos días en México, buenas tardes en España. Sean bienvenidos a esta mesa redonda. Soy el arquitecto Arturo Villarreal Reyes. Yo modero la mesa redonda que lleva por título Reflexiones sobre nuestra herencia cultural en el marco del segundo conversatorio internacional en línea Camino Real de Tierra Afuera de Zacatecas a Texas. Me encuentro en compañía de grandes amigos, quienes además de ser eruditos en sus temas, son grandes conversadores. El presbítero Mario Carrillo Palacios, él es ingeniero agrónomo y sacerdote católico, párroco del Templo de San Esteban en Saltillo, lo que fue la parroquia del pueblo indígena de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, y una persona con un gran interés por la investigación histórica. El doctor Tomás Martínez Saldaña, investigador del Colegio de Posgraduados, autor de varios libros, y se especializa en la historia del campesinado y de la aportación tlaxcalteca a la cultura norteña. El doctor José Francisco Román es doctor en Historia de América, profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Zacatecas, cuyas líneas de investigación están centradas en los temas de patrimonio cultural regional. Y el doctor Miguel Ángel Sorroche Cuerva, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Granada, investigador sobre misiones, caminos reales y paisajes culturales. Voy a empezar haciéndonos una pregunta. ¿Qué le debemos al Camino Real de Tierra Afuera? Doctor Sorroche. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, Arturo. Como siempre, encantado de estar con vosotros, en este caso desde Granada. Y bueno, yo que entro, digamos, desde fuera, o mi perspectiva es desde quien entiende la construcción histórica de México desde fuera, sin duda alguna. Los caminos funcionan en cualquier caso como articuladores y como autopistas por las que circulan personas, ideas y objetos, ¿no? En el caso, no perdamos de vista que en el caso de España se le otorga una importancia enorme, más aún fue el que inaugura la figura de itinerario cultural, el Camino de Santiago, y todo el mundo reconoce en el Camino de Santiago el gran articulador no solo del norte de la península, sino el canalizador de todas las influencias que en un momento dado están entrando en la península en el siglo XI frente al Islam, que en un momento dado Córdoba está prácticamente canalizando toda digamos, todo el movimiento, toda la cultura y toda la dinámica que se está generando en el sur, y en definitiva es casi el instrumento que permite articular a las sociedades cristianas frente al Islam, ¿no? En el caso de México yo siempre planteo que en México los caminos reales, el de tierra adentro y el de tierra afuera, sin duda alguna lo que funcionan son como articuladores de un territorio vastísimo, un territorio cuyas dimensiones ni se concebían en Europa en un momento dado, y entiendo que toda la realidad que uno es capaz de visitar en México, aproximarse a ella y conocerla, dependen en definitiva de todo lo que está circulando por esos caminos, ¿no? Uno tiene la sensación que el camino funciona a nivel terrestre como los puertos marítimos. Las ciudades marítimas, las ciudades portuarias son tremendamente más ricas, más diversas, más intensas en intercambio cultural que las interiores, que no son en realidad pues, capitales que aglutinan todo el intercambio y todo el proceso de recepción y de distribución, ¿no? Y en ese sentido, sin duda alguna, todos los rasgos que se pueden identificar, que se pueden registrar y catalogar, vamos a decirlo así, desde un punto de vista de la identificación en un contexto como el tierra afuera, indudablemente están sujetos y están vinculados con el camino de tierra afuera. Por tanto, yo diría que depende digamos, se le debe absolutamente todo a lo que hoy uno se puede encontrar en ese sector del país, y como comentábamos antes de empezar la grabación, prolongando su recorrido pues, hasta el actual Estados Unidos, ¿no? Entendiendo siempre las fronteras como esa línea en el lápiz que no tienen por qué interferir en el proceso de intercambio y de expansión, ¿no? Gracias.
Doctor José Román, ¿qué le debemos al Camino Real de Tierra Afuera? Gracias, querido Arturo. ¿Qué tal a todos? Un saludo y a quienes nos están viendo y escuchando. Creo que de entrada hay que decirlo, los que trabajamos la historia de México desde diversas perspectivas, los que estamos apasionados de este territorio, tenemos una deuda con el Camino Real de Tierra Afuera. Y digo que tenemos una deuda porque, a diferencia del Camino Real de Tierra Adentro, que ha tenido muchos esfuerzos de articulación para darle niveles de protección, de análisis, de investigación, etcétera, en Camino Real de Tierra Afuera ha sido más difícil aportar este tipo de iniciativas. No es casual tampoco, ¿por qué? Porque puestos en el paralelismo, estas dos rutas que están en uno de los territorios que más tardó la corona española en tener una posesión y un dominio efectivo relativamente por la situación de guerra de los grupos de cazadores-recolectores, que es siglo XIX y todavía los grupos de cazadores-recolectores están moviéndose en muchas partes de este territorio y especialmente en Camino Real de Tierra Afuera, en donde no se interfería directamente con el circuito de producción de plata, que era el gran eje constructor del Camino Real de Tierra Adentro. Pero el Camino Real de Tierra Afuera fue también una gran estructura de complemento y protección del Camino Real de Tierra Adentro, que fue formando su propia personalidad. Desde el Colegio de Propaganda FIDE, que está aquí en Guadalupe, Zacatecas, que son los franciscanos de este colegio los que emprenden su trayecto hacia esta parte del territorio en Coahuila, bueno, el noreste de Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y luego ya lo que es la actual Texas. Pues si recordamos el nombre de un misionero valenciano, Fray Antonio Margil de Jesús, que es un personaje que vivía en un espacio, se crió en un espacio que tenían una de las instituciones del manejo del agua más antiguas que han sobrevivido en la España, que es el famoso Tribunal del Agua de Valencia, y que en esas acequias, y pensamos de inmediato en lo que hay en San Antonio y el sistema de misiones, hay una asociación muy poderosa. ¿Qué herencia hemos recibido de este Camino Real de Tierra Afuera? Miren, sin duda alguna que cualquier habitante de este planeta que visite Saltillo y conozca esos jardines que han hecho a partir de todas las plantas que llevan los tlaxcaltecas, dices uno, así se forma el mundo. Y esa idea de construir no solo procesos de alimentación, sino que son realmente profundas transformaciones del paisaje, a partir de prácticas que aparentemente son solo agrícolas, pues son prácticas culturales de fondo. El hecho de que donde se esparcen los tlaxcaltecas, y ahí seguramente nuestros queridos Tomás y el padre Carrillo nos van a dar más pistas, los tlaxcaltecas tienen un proyecto de construir una nación indígena paralela a la nación de los españoles, y en donde se paran están la Nueva Tlaxcala, y están en Chalchihuites, en el barrio de abajo de la Nueva Tlaxcala, y en San Miguel Mezquitic de la Nueva Tlaxcala, en San Esteban de Saltillo de la Nueva Tlaxcala, y están plantando una bandera que constituye una reivindicación cultural, política y social, que efectivamente nos da una pista muy valiosa de lo que va a ser el carácter, de lo que van a ser las formas de vida y de lo que va a ser, y que nos acerca explicaciones también muy importantes de lo que es la historia de México. Mire, la Revolución Mexicana en 1910 arranca con el grupo de personas que más tiempo llevan montando a caballo en todo el territorio de México. Por eso no es casual que este movimiento tenga en las tierras del norte, entre rancheros, aparceros, medieros, entre lo que son hacendados, pequeños propietarios, toda una preparación que incluso a nivel arqueológico, personajes que también conocemos como la arqueóloga Beatriz Braniff, plantea que las culturas del norte, hasta por práctica ritual, de manera milenaria tienen esa guerra que no habíamos visualizado, salvo lo que teníamos contemplado para el Valle de México con las guerras floridas. Y en ese sentido, el
tener una visión sobre la propiedad, de la defensa del territorio, de los instrumentos para transformarse y ocupar ese territorio, por supuesto que es un primer nivel de herencia que hemos recibido los tlaxcaltecas, junto con toda la presencia española y de diversos grupos, porque hablar de España no es hablar de un bloque homogéneo, sino de regiones culturales que van a tener también su expresión acá, y tenemos la presencia de judíos y tenemos la presencia de moriscos disfrazados o plenamente activos, pero en fin, corto aquí para no abusar y que retomemos en otro momento más elementos. Muchas gracias. Gracias, doctor Román. Doctor Tomás Martínez Saldaña, no es por amarrar navajas, pero creo que el doctor Román tocó fibras sensibles que son de tu particular interés de investigación. ¿Qué le debemos al Camino Real, doctor Tomás Martínez Saldaña? Buenos días a todos, es un placer otra vez estar aquí con esta invitación que nos hace Arturo para platicar sobre el Camino Real de Tierra Fuera. Bueno, yo tengo primero 2, 3 cosas muy obvias, no muy obvias, muy claras de lo que Román nos ha dicho. Una de las cosas es la deuda. Esa deuda que tenemos para el estudio del Camino Real de Tierra Fuera, ¿no? Ahora que hemos empezado, nos hemos dado cuenta de que ahí ha estado, ¿no? Y ahí está la herencia, ahí está la cultura. Entonces esto nos ha ayudado a visualizarlo. Otro elemento importante es también lo que nos ha dicho Roche, ¿no? Esto es una herencia, y una herencia que no salió de la Ciudad de México, es una herencia que tenemos con una que viene área y que viene de España. Y la herencia que nosotros tenemos que reconocer en el Camino Real de Tierra Afuera, como en el Camino Real de Tierra Adentro, es que en todos los pueblos tenemos una cultura más que hispana, árabe, ¿no? Muchos de los elementos que nosotros tenemos, tanto en el alimento como en la estructura de producción agrícola, hidráulica, no, pues son elementos árabes, ¿no? que tenemos por acá. Un poco tardíos en el Camino Real de Tierra Afuera y muy tempranos en el Camino Real de Tierra Adentro. Entonces, sí, yo sí quisiera plantear que el Camino Real de Tierra Afuera, pues primero al inicio fue una especie de invención de alguien, ¿no? Que así le llamó, cuando estaban hablando de la defensa de la Nueva España, en el área infinita, gigante de la pradera, ¿no? Y del gran, llamaban los valles, pues, lejanos, que son gigantescos y que prácticamente nunca fueron colonizados, ¿no? Y no fueron colonizados no solamente por España, ni por México, no fueron colonizados ni por los Estados Unidos, hoy en día, ahí siguen. Bueno, es muy interesante la pregunta de ¿cuál es nuestra herencia? Bueno, la herencia es muy rica. Yo no soy experto en todos los elementos de la herencia, pero he tenido la suerte de trabajar con algunos de ustedes y en el seguimiento de lo que ha sido la herencia hidráulica. Y junto con la herencia hidráulica vienen otras herencias, obviamente, la herencia agrícola, ¿no? Y la herencia de la herbolaria y, por supuesto, de la comida. Entonces, estos elementos que están allí presentes siguen siendo un elemento que nos permite unificar, ¿no? Desde de punto de vista material hasta llegar a algo un poco más sofisticado, como es la estructura social de estas. ¿Cuál es esa estructura social? Bueno, la estructura social, hay 2 cosas que yo quiero señalar porque son poco conocidas. Una de ellas son las cofradías. Las cofradías estructuradas de comunidades que duraron muchísimo tiempo y se confrontan con el proyecto de nación. Es muy interesante cómo Coahuila, que no era un estado como estaba ahora, la mitad de Coahuila era la provincia de la Nueva Vizcaya, la otra mitad era Texas, ¿no? Y un pedazo de Coahuila pues prácticamente era Monclova. Entonces, cuando se viene la estructuración de la nación, recuerda de 1822 más o menos, 21, hasta 1832, 24, que se define que Saltillo es la capital, ¿no? ¿Por qué Saltillo se definió como capital? ¿No? ¿Qué pasó? Y allí es una cosa interesantísima para Coahuila. Y una de las razones fundamentales por las cuales Saltillo ganó, a mi criterio, fue porque tenía la feria. Tenía la estructura de vinculación. Por allí se conformaba el Camino Real de Tierra Afuera
¿no? Y tenía esa fuerza económica y social que hoy en día todavía tiene, pero que tuvo muchísimos años, ¿no? Este es un elemento que a mí me gustaría que discutiéramos en un momento. El otro elemento importante de la herencia que yo veo es la herencia de cómo se fundan los pueblos en el norte. Los pueblos hispanos estuvieron muy agredidos por los indígenas y con muchísimas fallas. El pueblo mismo de Saltillo estaba a punto de ser despoblado, a pesar de que se supone que tuvo un fuerte defensas, que no tuvieron éxito hasta que en 1592 se funda San Esteban, y a partir de ahí se acabó el problema indígena. ¿Cuál fue el milagro? No, pues el milagro es de que los tlaxcaltecas son agricultores, son soldados, ¿no? Son criadores de ganado, ¿no? Son hortelanos. Luego después también fueron grandes artesanos. Entonces, quiere decir que llevábamos una especie de autonomía económica y social de los pueblos tlaxcaltecas. En la fundación de Tlaxcala, como la madre fundadora de San Esteban, permite la fundación de 19 pueblos, de los cuales pues, unos tuvieron un éxito, no tanto, y uno de los pueblos más exitosos de la fundación madre de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, pues es Santa María de las Parras. Allí es donde hoy en día también encontramos la herencia tlaxcalteca de la estructura de producción vinícola, de la estructura tradicional de las organizaciones, de las cofradías, que permiten un elemento sustantivo. ¿Cómo fue que hay esa expansión? Pero esa expansión que no tiene un carácter minero, como no, el Camino Real de Tierra Adentro, ahí está, ¿no? No, los intereses de los mineros que van subiendo y van subiendo, mineros básicamente de Zacatecas, ¿no? En el norte no. Entonces ahí tenemos un elemento que a mí me gustaría que el padre nos mostrara, cómo la fundación de los pueblos llevaba un misionero y llevaba un catequista. Eso sí está claro. Pero el catequista era una especie de agrónomo, no sé si el padre está de acuerdo conmigo, que llevaba todos los elementos fundacionales en términos agrícolas. Si tú no tienes comida en un lugar, no puedes sobrevivir por mucho apoyo que tengas. Muchos pueblos fracasaron, dejaron de existir porque no había alimentos. Si tú no tienes alimentos, si tú no tienes los recursos para el aprovechamiento minero, aquello va a fracasar. Entonces ahí tenemos otro elemento importantísimo de la herencia. Entonces estamos diciendo que hoy en día podemos encontrar la herencia culinaria que tiene elementos antiguos. Valdría la pena discutirlos cuáles son, cómo son, dónde se encuentran vivos, ¿no? Y luego el otro elemento importantísimo fue la estructura de los pueblos, la estructura física, el asentamiento poblacional, ¿no? Fundamentado en la tradición mesoamericana del aprovechamiento del agua, pero en el manejo andaluz del agua en el mar. Y aquí también Miguel Ángel nos podría ayudar un poco sobre. Entonces, en San Esteban, que es uno de los lugares más claros, porque tenemos mucha información de cómo era el riego, de dónde se sacaba el agua, por los pleitos que tuvo San Esteban con la fundación de Santiago de Saltillo. Hasta hoy en día sigue el problema de esa agua. Bueno, allí está clarísimo cómo hay esos elementos. Un elemento que brinca. ¿San Esteban fue al Tepete o no? Y ahí tenemos un problema. Yo lo discutí mucho con un tesista doctorado que nos ha ayudado con hombre ahorita. Estuvimos viendo, San Esteban, si fue al Tepete, tuvo una estructura social casi al equivalente de un municipio, de una estructura administrativa regional. Bueno, ¿qué tanto quedó en Saltillo en la tradición de la organización municipal y en la organización social, la tradición altepe? Todo el mundo dice que los actuales municipios son herencia hispana. Permítanme que lo ponga en duda. Hay muchos elementos en Saltillo, en Monterrey, en San Antonio, Texas, en Parras y otros pueblos, en Bustamante,
que no tiene nada que ver con la estructura municipal, y menos con la estructura municipal que nos dejó la reforma y que nos dejó. Entonces, ¿por qué? Porque encima de la estructura organizacional existente se le ponía el nombre de municipio, pero allí hay otros elementos que son no mexicanos, por supuesto, pero son indígenas, son de la herencia. Entonces, sobreviven en términos administrativos y políticos y sociales en el norte, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Yo he discutido con 2 de jurisconsultos jóvenes de allá de Saltillo y sobre todo de Monterrey, y les causó sumamente, le dije, ay, Tomás, una tontería. Velo, estos elementos no están en la estructura municipal. Entonces ahí tenemos otro elemento que también es muy poco conocido de cómo el norte se reestructura, primero con elementos, obviamente, españoles, bueno, nunca se nos va a olvidar, con elementos religiosos, ¿no? Y con elementos prehispánicos. Ahora, ¿qué tanto nos dejaron los bárbaros gallegos? Como yo les llamo, en lugar de hablarle a los indígenas, los salvajes del norte. No, bárbaros gallegos. Yo tengo una partecita ahí, parte de mi herencia es de eso, ¿no? Entonces, estos pueblos tuvieron una estructura. ¿Qué tanto sobrevivió? Todos los pueblos fueron destruidos, fueron saqueados. Pues no es cierto, ya el padre Romano estaba diciendo, estamos a mediados del siglo XIX y todos están peligrosos. Recuerden que la última gran rebelión fue casi en 1907, cuando en Estados Unidos y el gobierno de México, don Porfirio, y creo que el presidente Taft, el anterior, se ponen de acuerdo para hacer la matanza más horrorosa que ha habido y que nadie la reconoce. La matanza de todos los pueblos que juntan, don Porfirio los avienta para la frontera y los tejanos y los norteamericanos los avientan para México. Y en la frontera es una de las matanzas más feas que ha habido y que ni siquiera se conoce en esto. Y no vuelve a haber una rebelión indígena a partir de 1900. Bueno, estos elementos, a mi criterio, para resumir brevísimamente y continuar con el diálogo, nos dejan qué tanto son las leyes prehispánicas y qué tanto son las leyes del Altet en el pueblo, en la herencia tlaxcalteca, y en la herencia contemporánea del Camino Real de Tierra Afuera. Segundo, cuáles son las estructuras hidráulicas que nos permiten entender y encontrar que los pueblos han sobrevivido, ¿no? Y cuáles son esas estructuras religiosas en las cuales las comunidades se protegen, las cofradías, con otras estructuras. Pero yo aquí también le dejo, ¿no?, para el diálogo con adelante. Muchas gracias. Sí, mucho de la carencia de información se debe a la desaparición. Quiero decir, no han sobrevivido los libros de actos de cabildo del pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Padre Carrillo, le quería preguntar qué le debemos al Camino Real, pero ya que el doctor Tomás Martínez Saldaña menciona en particular el pueblo de San Esteban, no sé si quiera contestar la pregunta o quiera responder o enriquecer las palabras del doctor Martínez Saldaña. Sí, bueno, pues me da gusto estar participando con ustedes en este coloquio, en el cual, pues, la presencia de San Esteban de la Nueva Tlaxcala realmente se convirtió como en un modelo, digamos, civilizador, de fe, de cultura, para tratar de que los pueblos bárbaros trataran de imitar las costumbres, la nueva cultura, la religión, la forma de trabajo. Y por eso se fue repitiendo, como nos dice el doctor Tomás, pues en 19 pueblos. Por eso San Esteban se considera como la madre de las misiones acá en el noreste, porque fue la punta de misión de San Esteban. Podemos decir fue un centro neurálgico, no solamente para la fe,
sino también en cuestiones de seguridad. Recordemos que San Esteban tenía un escuadrón listo para defender el área y que esos escuadrones recorrían lo que es el Camino Real. No solamente cuando ya se constituyó el Camino Real de tierra afuera de manera formal, supongo yo que ya existía algunas veredas, senderos que fueron formando, como dice el canto allá de español, el camino se hace al andar. Y probablemente en las correrías de los indios bárbaros y se fueron formando, se fueron forjando. O sea que ya había un sustrato, digamos, para poder formar esa nueva parte del Camino Real de tierra adentro. Ya había algo que se había forjado a través del tiempo. Y para nosotros, para San Esteban, fue muy importante ese camino, porque por él pues nos llega la fe, nos llega la cultura, nos llega, digamos, las plantas nuevas, los frutos, las mercancías, las ferias, las noticias, los nuevos animales. Entonces aquí nosotros tenemos como un centro en el cual se constituye en un modelo para nuevas fundaciones, porque desde el punto de vista cultural y religioso, fue un modelo que fue muy apropiado para poder ir forjando nuevos centros de población que siempre se iniciaban como misiones. Y de esa manera, en muchos pueblos podemos darnos cuenta de que tienen esta influencia tlaxcalteca. Con respecto de la influencia que pudiéramos tener en la actualidad de esta organización civilizadora de los tlaxcaltecas, pues yo creo que queda mucha influencia todavía. Nosotros sabemos que en San Esteban de la Nueva Tlaxcala, el cabildo tlaxcalteca y lo que era la misión o el convento trabajaban en comunión, no siempre de manera pacífica. Tenemos muchos documentos donde se ve que hubo tensiones, problemas y conflictos entre los frailes y lo que era el cabildo, porque realmente el cabildo se consideraba dueño de la iglesia. Ellos eran los dueños y por tanto ellos tomaban muchas decisiones. Por ejemplo, el mayordomo de San Esteban era nombrado por el cabildo. Cada año se renovaba o lo reafirmaban o elegían otro. El mayordomo era el encargado de las limonas. Los frailes nunca manejaron las limonas de lo que es las ofrendas del pueblo. Las manejaban los mayordomos. Y ellos eran muy importantes. También en cuestión de lo que era la fe, pues los tlaxcaltecas siempre buscaron el estar siempre pendientes de que la fe se pudiera transmitir a sus hijos. De hecho, aquí las primeras escuelas que hubo, pues fueron de tipo religioso, doctrinal. Y ya vemos cómo desde los principios San Esteban tenía un gran avance en la educación, porque ya después se le agregó que los niños, aparte de la fe, pudieran contar, sumar, restar, dividir y cantar, que también en el canto fue muy influyente. De las cosas que podemos ver en la actualidad, pues por ejemplo las danzas
de tipo religioso que están muy extendidas en todo el noreste, pues es influencia tlaxcalteca. Las llamadas pastorelas, que también tenemos todavía vivas en muchas comunidades y que se han ido transmitiendo casi por tradición oral y escrita. Entonces hay muchas cosas tlaxcaltecas todavía, de influencias que van teniendo eco en la población y se van transmitiendo de generación en generación. Entonces, aquí podemos decir que el camino real de tierra afuera fue, digamos, el vehículo por el cual se pudo llevar esta influencia tlaxcalteca hacia los demás misiones que se fueron fundando. Por eso es importante ese camino, porque fue formando como nuevas poblaciones, nuevas misiones, que algunas fueron de mucho éxito, algunas fueron dispersadas, pero al final de cuentas era el camino el cual les va ayudando a forjarse y a seguir replicando el modelo de, en este caso, San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Padre, una pregunta muy concreta. Me comentaba usted hace unos días que por el Camino Real se transitaban los dineros para sostener las misiones y parroquias de indios, ¿no es así? Sí, de hecho, San Esteban recibía un sínodo mensual que venía de la Caja Real de Zacatecas y que se consideraba como una ayuda para el sostenimiento de las misiones. Ese dinero lo manejaban los frailes y el dinero de la parroquia, lo que eran las ofrendas y limonas, eso lo manejaban el mayordomo, que era nombrado por el cabildo. Entonces, en San Esteban podemos decir que dependiendo de ese camino, pues se recibía aquel dinero y eso ayudaba bastante, sobre todo para la realización de la obra misionera. Pues San Esteban fue un punto donde había a veces muchos misioneros que estaban esperando el tiempo adecuado para salir de misión hacia otros lugares. Y otra cosa importante que también se me hace desde los inicios, pues San Esteban fue un pueblo, digamos, políglota, porque llegaron los tlaxcaltecas y ellos traían el náhuatl. Había los misioneros que eran españoles y traían el español, pero también había tarascos que también hablaban ese idioma. Se nos dice el padre Arlegui que a los niños y a los indígenas también se les enseñó a cantar y en latín y que tenían, dice él, una forma de pronunciarlo tan perfecta como el mejor latinista, dice él. Entonces, aquí confluían, aparte los idiomas de los indios bárbaros, que en este caso el huachichil y el de los rayados, pues que eran variantes del náhuatl. Y eso sirvió también porque lo que mencionaba el doctor Tomás sobre cómo las misiones se fueron extendiendo, primero tal vez con un misionero que llevaba un catequista, que el catequista era también un nahuatlato, porque hablaba el idioma náhuatl, hablaba, digamos, los dialectos, y hacía él las veces de traductor, y hacía también, llevaba, digamos, el bagaje cultural, ya de cómo se sembraban o cultivaban algunas plantas, cómo se podía realizar la caza de algún animal o la cocina, etcétera.
Entonces, todo eso, se puede decir que sí, San Esteban fue un modelo para los demás y que fue una buena decisión el pedirles a ellos, a esa, digamos, nación tlaxcalteca, el poder llevar la civilización, tanto lo que ellos habían ya asimilado de los españoles, como también la suya propia. ¿Cómo ven? Muy bien, perfecto. Muy interesante. Doctor Sorroche, te veo con ganas de participar. Sí. No, a ver, yo solamente decir que estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que se ha dicho hasta ahora. Es decir, creo que se han, por parte de los tres participantes que han intervenido, yo creo que se han tocado absolutamente todos los palos que intervienen a la hora de entender cuál es el proceso cultural que se lleva a cabo, en este caso, en torno a una articulación territorial a partir de un camino real, ¿no? Es decir, desde el papel de los centros, vamos a llamar urbanos, como Zacatecas, Guadalupe, en el caso del profesor Román, de esa herencia islámica que yo siempre una de las grandes cuestiones que me quedé sorprendido fue el empleo de la palabra dula. Ahí en la zona de Saltillo, en San Pedro de los Bosques, yo escuché la palabra dula, que es el arabismo con el que se refieren al turno de agua. Yo pude desarrollar un proyecto en Baja California que cronológicamente es prácticamente paralelo a la conformación del Camino Real de Tierra Afuera. Estamos en la primera mitad del 18 y recuerdo una visita a San Javier Viaundó. Y claro, cuando uno ve las acequias, cuando uno ve el sistema de presa, lo que es el principio básico del manejo del agua, que es recogerla, almacenarla y repartirla, recuerdo que se le preguntó a la comunidad, estaban limpiando unas cebollas junto a la iglesia, debajo de un jacal, y la pregunta fue muy inocente: oye, ¿cómo os ponéis de acuerdo para limpiar las acequias? ¿Cómo os ponéis de acuerdo para utilizar el agua? Porque además todos los que conocemos el sistema de riego, sabemos que es muy riguroso. Uno no puede aprovechar el agua cuando le vienen ganas, sino que tiene que someterse a un rigor estricto en cuanto al tiempo el día de utilización, el tiempo y la cantidad de agua, a sabiendas de que si abusas de ese orden, el siguiente que tiene derecho a utilizar el agua pierde cantidad y pierde tiempo, ¿no? Nosotros lo tenemos acá en España, tenemos, en el caso de Granada, tenemos los libros de apeo que se hacen en 1572 y con los que todavía se sigue rigiendo el orden de riego en los pequeños pueblos de la provincia, ¿no? Y en ese sentido, como digo, es muy interesante. Más aún, como les digo, les preguntamos cómo lo hacían y la respuesta fue sorprendente. Lo seguimos haciendo como nos enseñaron los religiosos. Es decir, la memoria que ellos mantenían era una memoria de 250 años, que no es nada extraño, teniendo en cuenta que acá todavía la memoria se retrotrae a época islámica, ¿no? Incluso aquí en Granada hay un canal, una acequia, lo que llamamos acequia gorda, que tiene la friolera de 1000 años trazada y 1000 años llevando agua. Y además nadie la toca. Se llama, aquí había un arqueólogo, hay Antonio Malpica, el profesor Antonio Malpica, hablaba de línea de rigidez. Una vez que uno traza la acequia, no la puedes mover. Tú has tenido que calcular el punto de toma, el recorrido, la cantidad de agua que vas a llevar, la cantidad de tierra que vas a cultivar, incluso la gente a la que hipotéticamente vas a alimentar, ¿no? Y luego el padre Carrillo, yo creo que también ha dado un tema muy interesante. Nosotros estamos ahora con un proyecto de pueblos de indios y revisando ya una primera aproximación, está claro el papel importantísimo del pueblo de indio como un elemento evangelizador y de adoctrinamiento, civilizador. Yo creo que ese es el doble juego que creo que ha explicado muy bien en cuanto a la herramienta del evangelio para el control de la población, pero también el tema de enseñarles a leer, de enseñarles a contar, de enseñarles a todo lo que es una base cultural, ¿no? Y digo esto porque
me parece muy interesante también, digamos, poner el punto de atención en estos elementos que al final son los que acaban estructurando el recorrido. En realidad, como dice el profesor Martínez Saldaña, si no hay alimento no hay estabilidad y en realidad la estabilidad es la que va haciendo el camino. El camino va yendo de un punto a punto donde hay una seguridad de que hay población y de que hay abastecimiento, ¿no? Y como digo, en ese sentido me pareció muy interesante revisando, como digo, información. Hay un catedrático aquí en la universidad, catedrático de Historia de América, que señala en algunas publicaciones, en el año 92 hubo una proliferación enorme de publicaciones por el tema del centenario, y en torno a aquel año él publicaba un texto respecto precisamente al trasvase cultural que hubo desde acá hacia allá. Como hoy sabemos que evidentemente es en el doble sentido, hay un retorno, evidentemente, ¿no? Pero el profesor Molina decía algo muy interesante. Señalaba que cuando Cortés llega desde un primer momento y empieza a reclamar que vengan productos como la caña de azúcar, que vengan productos como los que se estaban cultivando en Las Vegas de tradición islámica, la seda, por ejemplo, la seda que se planta en el valle de Oaxaca, en torno a Yanguitlán y a Cuistrahuaca. Él dice que precisamente fue la herramienta para el adoctrinamiento del indígena en los pueblos de indios. Es decir, todas esas prácticas agrícolas y esos productos eran la base para implantar unos sistemas agrícolas que sirvieran para el adoctrinamiento de indios. En cualquier caso, solo hay un matiz de todo lo que estamos señalando que a nosotros ya se nos remarcaba en historia medieval, que se nos olvida y que lo hemos comentado brevemente antes de empezar la grabación. Todo el proceso de trasvase de la península ibérica a Nueva España, a México, desde el siglo XVI, tiene un punto de recalo donde recibe o tiene o conoce un reajuste por una cuestión climatológica, que son las Islas Canarias. El sistema de regadío de las Islas Canarias no es el sistema de regadío valenciano, no es el sistema de regadío granadino. Y hablábamos antes de las familias canarias que llegan a San Antonio. Ellas lo que traen es toda una tradición islámica, pero canaria, que ya ha sido modificada, que depende, evidentemente, porque tiene una herencia peninsular, pero que ya ha conocido una adaptación climatológica, que evidentemente el clima mediterráneo que tenemos acá y que se puede encontrar allá, como mucho, casi diría en la zona de Tijuana, el clima mediterráneo que conocemos acá, se conoce allá en esa franja que va desde Ensenada hasta Los Ángeles. Prácticamente, como digo, es un juego de adaptación que a veces se nos olvida, pero que está ahí. Pero vuelvo a decir, o sea, ahora mismo, si se pudiera hacer una sinopsis y limpiar de todo lo que hemos dicho las ideas fundamentales, yo creo que se han tocado absolutamente todos los componentes que explican esa herencia cultural que evidentemente es prehispánica, es española, pero es también islámica, porque en el fondo pensamos que los españoles o los castellanos o los andaluces, el sevillano que llega a América, que llega a Santo Domingo, luego llega a Veracruz, viene con una tradición cultural que es en gran medida islámica. No perdamos de vista que si lo reducimos, lo sintetizamos a elementos básicos culturales como occidentales cristianos, la sociedad española lleva menos tiempo en la península ibérica que el que estuvo la islámica oriental, que estuvo 800 años, ¿no? Entonces ese juego, como digo, al final lo que habla evidentemente es que la realidad mexicana actual, la realidad en torno al Camino Real, como se dice, es una realidad poliédrica con aristas y vértices que evidentemente lo que la hacen es rica y sin duda, como dice el profesor Martínez Saldaña, todavía tiene capítulos que necesitan ser profundizados, ser mejor conocidos, ser investigados y en definitiva dan todavía muchísimo juego desde un punto de vista de la investigación. Muy interesantes reflexiones, doctor. Doctor Román. Pues efectivamente yo creo que coincidimos en
visiones y en los datos duros que hay en torno al Camino Real de Tierra Afuera. Y miren, creo que aquí vale la pena también retomar otro elemento que lo expone el padre Carrillo en el papel civilizador que cumple la fe y el cristianismo como tal. Más allá de plantearse el problema de si se cree o no se cree, hubo problemas muy puntuales y concretos que tienen que ver con el orden material en el que vivieron estos grupos, tan diversos grupos en el siglo XVI. Imagínense lo que significa disponer de aceite para las diferentes funciones rituales que demandaba el culto cristiano y católico en ese siglo XVI. Hubo consultas al Consejo de Indias de que si era lícito hacer aceite de aguacate para usarlo en las tareas litúrgicas. No, tiene que ser aceite de olivo. O lo importas o empiezas a producirlo acá. Y cuando se dice que pues hay en esta parte del Nuevo Testamento que Jesús en la última cena toma el pan y lo transforma, etcétera, etcétera, y toma el vino y lo transforma, etcétera, etcétera, obviamente para esta tradición no hay forma de sustituir ni con maíz ni con pulque, ni una figura ni la otra. ¿Por qué? Porque es la base misma de toda una tradición que tiene que ver con un orden material que es la cultura del vino y la cultura del trigo, o la cultura de la vid y la cultura del trigo. Y eso te implica construir respuestas que desde acá, por supuesto, te van dando todo este tejido. Yo creo que aquí el tema es que también hay que decirlo y vale la pena señalarlo de esa manera. Camino Real de Tierra Afuera en este momento está en una coyuntura en donde puede quedar en un hermoso sueño de algo que alguna vez tuvimos. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo la pérdida, y en muchos casos brutal, de no solo iglesias o los antiguos conventos, de haciendas ganaderas y agrícolas, de antiguos presidios, de sistemas hidráulicos que acompañaban el manejo de todo este tipo de elementos de los que ya se han hablado. Algunos de nosotros conocemos, por ejemplo, un lugar que está en Mazapil, que combina sistemas hidráulicos de tipo árabe como el Canat, junto con los acueductos de origen romano. Ve uno esas mezclas y dice uno, sin este tipo de técnicas, la agricultura mesoamericana no hubiera podido sobrevivir en las tierras del norte. Pero no es nada más el dato material de una construcción física, ni es nada más el uso agrícola que se le dé. No, es la construcción transversal que implica el ciclo agrícola, su ritualidad, los procesos de alimentación, las autoridades, las disputas, las formas de proteger que no llegue cualquier nómada y de repente te levanta la cosecha y adiós y pone en peligro la estabilidad de tu grupo y de tu familia. En otras palabras, que nos urge el pensar en esta herencia viva que todavía está en el Camino Real de Tierra Afuera y que se expresa en danzas de conquista, que se expresa en música, que se expresa en múltiples ritualidades, en patrones gastronómicos que son impresionantes, con unas estrategias de supervivencia que tienen también una expresión cultural, que ahí es en donde todavía podemos incidir. Bueno, pues yo creo que aquí el problema no es que nosotros nada más lo tengamos, por eso felicito mucho a Arturo. Esto necesita convertirse en una realidad para que no digamos las nuevas generaciones, no, las generaciones de ahora, en este momento. Fue miércoles de ceniza y muy poca gente sabe qué son los cabuches, o muy poca gente sabe cómo aprovechar estas estrategias de las biznagas para tener alimento en la cuaresma, o cómo preparar orejones de calabacilla que se recogen de la calabacilla que llamamos loca o silvestre y que desde un año antes se ponen a secar, o lo que llamamos en otros lados el maíz seco y deshidratado, como los guachales, los chicales o los chicos, y que son parte de un mismo plato de supervivencia. Bueno, no es comer para sobrevivir, sino es comer para construir una estructura cultural que nos da una permanencia de largo plazo. Y creo que ahí es en donde esta actividad cumple un papel valiosísimo. Arturo y queridos colegas,
necesitamos que el día de hoy, por supuesto, estamos en una globalidad que nos está empujando a cambiar, pero dentro de esos cambios hay límites aceptables. Y yo creo que el primer límite aceptable es la salud. El segundo límite aceptable es la alimentación que te genera la producción del entorno. Y eso sí está en nuestros sistemas educativos, está en nuestras estructuras familiares, está en el servicio público, el alentar, el rescate y la preservación de todas las buenas prácticas que permiten preservar en ese sentido sostenible lo que el día de hoy tenemos. Muchas gracias. Muy interesante. Te cedo la palabra al doctor Martínez Saldaña. Quisiera también en este momento hacer un par de consideraciones generales en relación a lo que hemos dicho, ¿no? Por supuesto, yo coincido en las cosas que se han señalado y quisiera adelantar un par de ideas. Primero, el Camino Real de Tierra Afuera, para que fuese exitoso, para que se realizara, tenía que tener una base material de agua. Entonces, yo tengo por ahí un ejercicio escrito que me gustaría que se divulgara en relación a que el Camino Real es una especie de escalera náutica, escalera de agua. ¿No? Cada 20 kilómetros más o menos, o cada jornada, debe de haber agua. O no hay manera de entrar al desierto. Esto es uno de los elementos muy valiosos que tenemos de los comanches, que tenemos de los grupos salvajes, los grupos que venían y caminaban todo el desierto. ¿No? Entonces, los scouts, la gente que conocía los caminos, pues eran comanches, eran apaches. Eran gente que le podía decir, oiga, de aquí a tal lugar podemos ir. Bueno, eso así se fue construyendo y de esta manera se llega hasta San Antonio y se sigue más adelante. Entonces, la escalera de agua es un elemento que nos permite construir el camino. O sea, que primero que construirlo. Segundo, los recursos que se llevan al Camino Real de Tierra Afuera en términos culinarios, en términos tecnológicos, en términos hidráulicos, ya estaban reconocidos en España, ya se usaban. El Camino Real de Tierra Afuera es tardío. Por lo tanto, la cultura del caminar, de hacer caminos, existía. Entonces se aprovecha, ¿no? el paso por Zacatecas y se continúa hasta Saltillo, de Saltillo se continúa a Monclova y luego se sigue a San Antonio y en algunos momentos hasta en Nacogdoches. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que hemos mencionado. Hay recursos, ya se conoce. Yo puedo montar un sistema hidráulico. No me traigo las plantas del centro del país, porque no se dan. Entonces, ¿qué hago? Pues aprovecho las locales. Entonces, hay algunos lugares maravillosos todavía con algunas acequias y un poco de manejo hidráulico, por ejemplo, en Bustamante, en Nuevo León y en otras partes, donde ves las fronteras de las huertas con Huizache, la frontera de la huerta con árboles locales, silvestres o semisilvestres. Otro de los elementos importantes también es que el Camino Real de Tierra Afuera permitió a los grupos locales el aprovechamiento de lo que ya existía en términos de la recolección, ¿no? La nuez pecanera es una tradición del Camino Real de Tierra Afuera y muy poca gente la ha manejado. Lamentablemente, eso lo aprovecharon los tejanos. Inclusive la nuez se llama la nuez pecanera. Debe haberse llamado de otra manera, la nuez de Saltillo, la nuez de Monclova, lo que haya sido. Pero bueno, otro elemento importante es el piñón. Piñón también es una tradición de recolección que la usaban los recolectores cazadores básicamente en las orillas de la Sierra Madre Oriental, ¿no? Sigues de Monterrey, sigues derecho y vas a dar a esa sierrita. Bueno, ahí tenemos una serie de recursos alimentarios que ahora son valiosísimos. El piñón puede valer 1,000 pesos el kilo, ¿no? en un momento determinado, ¿no? Que los tlaxcaltecas recogen de la tradición de los recolectores cazadores, y eso entra a la dulcería, entra al manejo gastronómico. Bueno, creo yo que estos elementos son los elementos que debemos de visualizar. Y por último, para ya no hacer más tarde, ¿no? Es la ganadería, lo que el padre nos señalaba, la ganadería. ¿No? Saltillo se vuelve un centro de producción de equinos. La pregunta es, ¿por qué se acabó? En Saltillo no hay un solo productor de
de reproductor de caballos, ni nada, no hay nada de eso. Y sin embargo fue el centro del manejo de caballos, de tradiciones, ¿no? Y que se manejaban con los recolectores cazadores, ¿no? Los comanches traían en la feria de Saltillo y en la feria de San Juan de los Lagos, caballos, caballadas que venían de allá de las grandes praderas. Eso ya no existe, no existe. El otro elemento importante es la famosa compañía volante, ¿no? Lo que nos ha señalado el padre. La compañía volante permitió la defensa de todos estos lugares y tiene una vinculación con la tradición y con la defensa de Texas cuando Texas se independiza. La compañía volante se va de Saltillo, se va al Álamo. Entonces, la fundación del Álamo, la fundación del pueblito del Álamo, en San Antonio, es gente de Saltillo, es gente de Parras, que viven allá como soldados, cargan con su familia y allá se quedan cuando se viene la independencia. Entonces, eso no lo conocemos y sin embargo es una tradición local muy importante, como la compañía volante, en un momento determinado, en 1804, no recuerdo bien, es trasladada allá para defender aquella frontera, ¿no? Ya aquí había cierta pacificación, podías moverte con un poco más de tranquilidad, ¿no? Y además había la compañía volante de Parras y de San Bartolomé que defendía el camino real de tierra adentro. Entonces, sí es interesante recordar que los caminos reales siempre tuvieron un carácter bélico, siempre tuvieron un carácter de confrontación, la confrontación de pueblos, la confrontación de culturas, la confrontación de valores. Y de alguna manera, en algunos lugares, pues hay una mezcla. Muy poca gente ha estudiado los pastores y los recolectores, pero sobre todo los pastores. Fíjense que hemos encontrado que los pastores, muchos de esos pastores, son descendientes de los famosos bárbaros de allá. Hubo grupos de indígenas que en lugar de huir delante de la frontera, delante de la conquista, se mezclan, se meten, pero se meten sin que nadie se diera cuenta. Simplemente cambian el nombre, se ponen a manejar ganadería, se meten a las haciendas, o son pueblos autónomos con un poco de ganadería, pero de ganado menor, básicamente de ganado menor. Y ahí entran los frailes otra vez, que muy poco sabemos de los frailes. ¿Cómo entró la ganadería, las cabras? ¿Cómo entraron? Pues entraron como una tradición de los que los frailes traen. ¿De dónde los trajeron? La borrega burra o algo así. Pues vienen de España, vienen de alguna parte. ¿Y quién las trajo? Pues un fraile español, ¿no? Que conocía, que a lo mejor fue pastor él y supo enseñarlo. Lo que sí sabemos es que en la Nueva España, perdón, ya en México, la primera vez que se hace una especie de censo, teníamos 11 millones de cabras y borregos más o menos registrados. ¿Saben que ahorita no tenemos, yo creo que ni 1,5 millones? ¿Qué pasó? No, otra vez, esa tradición que Román dice, estamos perdiendo los recursos que siempre tuvimos, ¿no? ¿Dónde está la reproducción ganadera para Saltillo, para Nuevo León, para Durango, para partes? En lo que ya existió. Bueno, vamos a reconstruir praderas, lo que fuera, ¿no? Pero ahí hay una tradición que hemos ido. Hay mucho que el Camino Real de Tierra Afuera nos ha enseñado y hay mucho que el Camino Real de Tierra Afuera nos ofrece. Gracias. Padre Carrillo, tiene la palabra. Sí, miren, yo lo que pienso es que el Camino Real, en este caso de Tierra Afuera, de Oriente, se le llamó también, es digamos, como una columna, digamos, vertebral, donde podemos encontrar, pues, como dice el doctor Tomás, pues hay que encontrar agua, porque sin agua no se puede. También se encontraban mesones o haciendas donde se podía, como tipo restaurante, restaurar las fuerzas
cambiar de caballos o algo. Se tenía que encontrar también misiones que también cumplieran con la necesidad religiosa de la oración, etcétera. O presidios que eran, digamos, como para la protección, para la seguridad del camino. Entonces, el camino es, digamos, un tronco del cual van saliendo muchas ramas, que el agua, que las haciendas, las misiones, los presidios, para llegar al punto al cual quiere enlazar. Entonces, para nosotros como, digamos, misión de San Esteban, fue excelente. Y por eso podemos decir que los caminos, el camino en este caso, pues nos ayuda en todo, porque fue el paso. Lo que mencionaban de los ganado, pues parece que ¿cómo se dice? El ganado que tienen allá en Texas, el Longhorn, pues lo llevaron los misioneros. Y no sé cómo lo llevarían. Me estuve preguntando cómo le harían para transportar, porque los traían desde España. Y todo eso hace que el camino real, pues realmente sea como un fundante de diversos establecimientos, digamos, culturales, religiosos, gubernamentales, de tipo como las haciendas, todo eso. Era una nervadura muy grande que ayudó mucho a la consolidación de lo que hoy tenemos. Que de hecho muchos caminos, comentaba yo con Arturo, se han hecho autopistas nuevas, pero basadas precisamente en el ya camino que existía desde antes. Lo retoman y con ciertas adaptaciones, pero la línea general es la misma. Entonces, hoy nosotros podemos gozar de esa herencia grande que nos ha dejado este camino, que fue digamos, el transportador, es el vehículo por el cual nos llegaron muchas cosas, que ciertamente pudiera ser accidentado el camino. Por ejemplo, la música, ¿por qué acá en el norte funcionó muy bien digamos, el acordeón? Pues porque era muy fácil de transportar. No era lo mismo traer un piano que hubiera batallado en llegar o se hubiera estropeado en el camino. Entonces influye, un camino influye incluso en la música. Por eso nosotros acá se usa instrumentos musicales, pues guitarra o el acordeón, que son sencillos de cargar. Igual también en el tipo de imágenes y todo, pues se batallaba a veces, imágenes muy delicadas. Por eso tenía que recurrir a veces a imágenes fabricadas aquí mismo, como se decía. Igual la tortilla de harina, pues que fue una mezcla entre lo tlaxcalteca y lo español, que muy bien ha funcionado. Entonces sí tiene mucha importancia el estudio, la investigación, el dar a conocer la importancia que el camino real de afuera nos ha dado hasta nuestra época. Y ojalá y se pudiera hacer, que sería ya cuestión de nosotros pedir en México, así como se ha trazado la ruta de Hidalgo. Si recuerdan, aquí en México se trazó una ruta desde Guanajuato hasta hasta Acatita de Baján, una localidad aquí en Coahuila, que fue marcándose los lugares por donde fue el padre de la patria.
y así se pudiera hacer para el Camino Real. Me parece que en Texas sí tienen algunas marcas cada tantos kilómetros para poder marcar el Camino Real. No sé si el Camino Real, el de adentro o el de afuera, pero sé que hay una especie de estelas que van marcando ese camino. Sería algo, digamos, práctico y concreto para que el caminante, el viajante, viera, este fue el camino real que se construyó de tal a tal época y fue usado. Algo así pudiera ser. Excelente. Muchas gracias, padre. Señores, disculpen, tenemos límite de tiempo. Yo creo que es mucho el trabajo que tenemos que hacer para evitar que desaparezca las evidencias físicas, pero también el patrimonio intangible, música, comida, la manera de pensar, la manera en que actuamos ante cosas cotidianas como mezclar el café con la cuchara. Esas cuestiones culturales. Bueno, debo de agradecer a los amigos que me acompañan. Como ya les dije, no solamente son personas muy lúcidas, ya les dije también que son grandes conversadores. Me gustaría invitarlos a seguir trabajando y difundiendo los valores culturales. Señores, muchas gracias.